Alumnos del Colegio Miguel Hidalgo, les doy una cordial bienvenida a esta siguiente cápsula de estudio sobre adjetivos latinos. Estamos en esta clase de etimologías grecolatinas parte 1 y después de haber visto el tema de los sustantivos, ahora nos enfocaremos en adjetivos. Yo sé que ustedes tienen claro y saben muy bien qué son los adjetivos, pero no faltará nunca recordar un poco los viejos tiempos cuando empezaron a estudiar sobre ellos. ¿Qué es un adjetivo? Los adjetivos son las palabras que acompañan al sustantivo. Ya vimos los sustantivos, ahora vamos a ver las palabras que les acompañan. Y mencionan cómo es, lo describen. Por ejemplo, la manzana es roja, la niña es bonita. Seguramente con estos adjetivos aprendieron en la escuela primaria y después algo en secundaria. Pero ahora veremos cómo están los adjetivos en latín. El primer aspecto que tenemos que tomar en cuenta es analizar las diferentes formas que tienen los adjetivos, en este caso por género. Existen adjetivos masculinos, femeninos y neutros. En caso de la lengua española, la mayoría de los adjetivos que utilizamos son adjetivos masculinos y femeninos. Por ejemplo, el gato blanco, blanco, adjetivo masculino, la gata blanca, blanca, femenino, cambiando la terminación o-a, nos damos cuenta que el adjetivo es masculino o es femenino. Pero también existen expresiones como esto es muy dulce. En este caso, dulce es neutro, no es ni masculino ni femenino y se puede utilizar para referirse a sustantivos tanto masculinos como femeninos. Tiene esta terminación de la que nos da la idea de una terminación neutra, cuyo origen precisamente es en la lengua latina. Entonces podemos hablar de el masculino, el blanco, la blanca o lo dulce en este caso. En caso de español, el adjetivo blanco no tiene forma neutra como tal, sería si habláramos de lo blanco, la terminación otra vez sería en o, como en caso del masculino. Entonces hablaríamos de expresiones de el, la y lo. En caso de latín, sí tiene diferentes terminaciones cuando el adjetivo es masculino, femenino y neutro. Por ejemplo, albus, alba, album. En este caso, albus podríamos traducirlo como el blanco, alba, la blanca, y album como lo blanco. En caso de latín, para decir lo blanco, utilizaríamos el adjetivo album. Entonces tenemos aquí el ejemplo de latín de adjetivos que tienen tres diferentes terminaciones dependiendo que sea masculino, femenino y neutro. Obviamente esto también aplica si lo usamos en plural, pero no vamos a complicarnos por lo pronto mucho en esto y seguiremos viéndolos en singular. Y de acuerdo a la cantidad de terminaciones que tienen los adjetivos en latín, los ubicamos en tres grupos: adjetivos de 3, de 2 y de una terminación. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Adjetivos de 3 terminaciones. Los adjetivos de 3 terminaciones son adjetivos que tienen diferente terminación para masculino, para femenino y para neutro. Ya vimos el ejemplo: albus, alba, album, el blanco, la blanca, lo blanco. Magnus, magna, magnum, el grande, la grande, lo grande. Dexter, dextra, dextrum. El derecho, la derecha, lo derecho. Liber, libera, liberum. El libre, la libre, lo libre. Estas palabras ya las conocen, ya conocen el significado de cada uno de esos adjetivos y ahora vamos a ver
¿qué palabras en la lengua española se derivan de estos adjetivos? De albus alba album se deriva la palabra álbum. ¿Qué es un álbum? Es un libro en blanco, es un libro que hay que llenar de fotografías, de postales, de eh, cosas que de algún modo estamos coleccionando, y es un libro que se presenta como tal en blanco, no tiene contenido y nosotros tenemos que ponerle el contenido. Y a este tipo de libros les llamamos precisamente álbum. Otro concepto que viene también de la palabra álbum es la palabra alborada. Alborada es el amanecer, es la primera luz del día, es cuando se pone claro, se pone blanco, la noche oscura ve la primera luz del día. A este le llamamos alborada. Con respecto a la palabra magnus, tenemos casos como por ejemplo en la expresión Alejandro Magno, el gran emperador Alejandro Magno. En este caso, Magno significaría grande, Alejandro el Grande. Y en algunas circunstancias a los personajes ilustres se les añade esta expresión de Magno para referirse a su grandeza. Magno, grande. En este caso, ejemplo de Alejandro Magno. En la palabra dexter, dextra, dextrum, que se refiere a la derecha, a la direccionalidad, la derecha, tenemos palabras como ambidextro, o que ha sufrido cambio morfológico y también se le conoce a veces como ambidiestro, pero originalmente es ambidextro. Y en este caso nos referimos a la capacidad de usar las dos manos, las dos piernas, como que si fueran mano derecha. Esto parte de una concepción que siempre se tenía, que la mano hábil o el lado hábil del ser humano es el lado derecho. Hoy sabemos que, bueno, hay gente que es zurda, que usa el lado izquierdo muy bien y no hay ningún problema en ello, que hubo una época donde se le obligaba a estas personas a usar la mano derecha y muchas cosas están ordenadas en el mundo hacia la lateralidad derecha, pero hay personas que también son capaces de utilizar los dos lados, la mano derecha y la mano izquierda, como que si fueran las hábiles. Entonces, ambidextro es el que es capaz de utilizar las dos lateralidades de su cuerpo con mucha habilidad, con mucha destreza. Otra palabra que también tiene que ver con dexter es dextrocardia. Esto se refiere a una desviación del corazón al lado derecho. Y aquí tenemos, por ejemplo, esto estudiarán ustedes en medicina. Aquí podemos ver cómo es la posición normal del corazón y cómo puede a veces ocurrir que el corazón esté desviado hacia el lado derecho, y esto se le conoce como dextrocardia. Cardía, corazón, cardía, corazón, dexter, derecha, corazón hacia la derecha. Liber, libera, liberum, tenemos palabras como liberar, liberar es dejar libre, bueno, palabra que usamos mucho, el verbo de liberar. También la palabra liberal, liberal es una persona, miembro de un partido, por ejemplo, Partido Liberal, también se utiliza en nombres de partidos, como vemos aquí, pero es una persona que tiene una postura, que tiene una ideología de libertad, de no permitir que el Estado intervenga en las libertades individuales de las personas. En caso, por ejemplo, de la historia de México, recordemos cómo se nos ha enseñado sobre la lucha de los liberales contra los conservadores. Estos serían los de 3 terminaciones. Vamos ahora a adjetivos de 2 terminaciones. Los adjetivos que tienen solo 2 terminaciones, resulta que la primera terminación es masculina y femenina. La primera terminación es masculina y femenina. Y la segunda terminación es neutra. En este caso, curiosamente, no cambia, no hay diferencia entre adjetivo masculino y femenino. El y la se dice de la misma forma. Veamos el ejemplo. La palabra similisímile. Similisímile, que significa semejante, parecido. Similis
significaría el semejante y la semejante. Y símile sería neutro, lo semejante. Entonces en este caso tenemos solo dos terminaciones y la primera terminación similis correspondería a el o la semejante. Símile, lo semejante. Vamos a ver qué palabras se derivan en español de esta palabra similisímil. Obviamente la palabra símil. Símil. ¿Qué es un símil? Símil es una semejanza, una comparación. La usamos mucho en literatura, la usamos mucho al escribir o al contar cosas. Símil, semejanza, comparación. Sus ojos brillaban como dos estrellas. Un símil, una comparación, una semejanza. Otro ejemplo es la palabra asimilar. Asimilar. ¿Qué significa asimilar? Absorber, aprovechar, asemejarse, equiparar, igualar. Y viene obviamente de esta idea de semejante, parecido. O sea, asimilar es que yo tomo, absorbo, aprovecho algo y lo igualo, lo equiparo con algo que yo ya sé, con lo que yo ya conozco. Entonces asimilo lo nuevo, lo logro absorber, asimilar. Otro adjetivo de dos terminaciones es el adjetivo fortis forte. Aquí, sin emocionarse mucho, que significa fuerte. Ya conocen también esta palabra, este adjetivo fortis forte, fuerte. En este caso, fortis sería el fuerte y la fuerte, y forte sería lo fuerte. ¿Qué palabras provienen de este adjetivo? Por ejemplo, la palabra confortar. Confortar. ¿Qué es confortar? Confortar es animar, infundir fuerza, alentar. ¿Sí? Por ejemplo, en la frase que vemos aquí, confortar a quien está sufriendo, darle ánimo, darle fuerza, darle apoyo. Esto es confortar. Algo es confortante, es que me da ánimo, me da aliento, me da fuerza. Y también la palabra fortificar, fortificar. Y aquí, tomando del diccionario, podemos verle varios significados. Dar vigor y fuerza, por ejemplo, fortificar una idea, fortalecer, vigorizar, darle vigor. Y de manera militar también, poner fortificaciones. Por ejemplo, un castillo, un palacio, un castillo, más que palacios casi no tenían fortificaciones, pero los castillos estaban fortificados. Se les ponía murallas que le daban fuerza, fortificar. Esto, poner fortificaciones, dar fuerza, implementar fuerza. Esos son ejemplos de palabras, de adjetivos de dos terminaciones. Y vamos con adjetivos de una sola terminación. En este caso, el adjetivo tiene la misma forma para los tres géneros. Sea masculino, sea femenino, sea neutro, tiene una sola forma. No se distingue entre el, la y lo. Siempre es una sola forma del adjetivo. En este caso tenemos el adjetivo como par paris. Y ustedes dirían, bueno, pero nos está poniendo dos palabras. No es así, porque realmente el adjetivo es par. Y el par significa el, y par es igual, igual, par. Entonces sería el igual, la igual o lo igual. Y la terminación o la palabra paris, en este caso, la añadimos para señalar el genitivo de esta palabra par. Así como señalábamos el nominativo y genitivo en las declinaciones en sustantivos, aquí en caso de adjetivos de una sola terminación, pues se añade la terminación del genitivo para poder identificar precisamente a qué declinación pertenece. Entonces tendríamos par, paris, entendiendo que paris es la forma de genitivo, no es forma femenina o neutra de este adjetivo. El adjetivo tiene una sola forma, que es par, igual, el igual, la igual, lo igual. ¿Qué palabras? Otra palabra, otro ejemplo sería vetus veteris, que es viejo, antiguo. Vetus veteris, viejo, antiguo. Lo mismo. El viejo, la vieja, lo viejo. Y veteris es la terminación del genitivo. Vamos a ver qué palabras
provienen de estos dos adjetivos. Por ejemplo, la palabra paridad, que sería igualdad, comparación. Ahorita tan de moda en toda esta cuestión de paridad de género, búsqueda de la paridad, de igualdad entre géneros, paridad. Otro en la palabra impares, la conocemos los números pares, los números impares, que sería impar, sería desigual, en este caso con el prefijo in, que significaría no, el que no es par. Los números 1, 3, 5, 9 son los números impares, no pares, lo que no es par, lo que no es igual. Y en la palabra vetus veteris tenemos la palabra vetusto, que es vetusto. Vetusto es viejo, pero viejo ya muy viejo, antiguo, como antiguo. Hacemos esta referencia que algo es vetusto para referirse a algo antiguo. También en la palabra veterano, que su origen básico también es la palabra vetus, aunque después en antigua Roma se utilizaba la expresión de veterano como un militar retirado, como un viejo antiguo militar retirado. Hoy lo utilizamos también para referirnos, por ejemplo, a los militares retirados, o también, por ejemplo, en cuestiones deportivas, las categorías de veteranos, pues son las categorías de gente ya que realmente se ha retirado de las competencias abiertas normales y ya es más grande de edad. Veterano, vetusto, por ahí en algunas regiones del país, de repente se le refiere a los grandes, a los papás, a los abuelos como los betabeles, ¿verdad? Y creo que esta expresión tan común, tan del lenguaje popular, tal vez tenga que ver algo con esta expresión de vetus veteris. Bien, ahí serían los ejemplos de los adjetivos de las tres terminaciones. Sin embargo, cuando hablamos de adjetivos, también tenemos que tomar en cuenta lo que son los grados del adjetivo. Los grados del adjetivo. Los adjetivos también se presentan en grados. No solamente hablamos de masculino, femenino, neutro, sino también de grados. Y en este caso tenemos el grado positivo, que es tal cual, por ejemplo, la palabra limpio, grado positivo. Tenemos el grado comparativo, y el comparativo puede ser comparativo de superioridad, más limpio que, igualdad, tan limpio como, o inferioridad, menos limpio que. O sea, comparamos uno con otro. Este es más limpio que el otro. Este es tan limpio como el otro. Y son igualitos. Pero este es menos limpio que, inferioridad. Y también tenemos el grado superlativo para referirnos a lo absoluto, muy limpio, limpísimo, o relativo, el más limpio de, el más en forma superlativa, el más limpio de. ¿Verdad? Entonces, podemos utilizar estos tres grados de adjetivos. En caso de español, como podemos ver, en la mayoría de los casos, para establecer grado comparativo y superlativo, usamos antes del adjetivo expresiones más, tan, menos, muy, el más, pero el adjetivo queda de la misma forma, limpio, el adjetivo no cambia, su forma del positivo pasa al comparativo y pasa al superlativo, y le añadimos las expresiones como más, tan, menos, muy, el más. Vamos a ver que en caso de la lengua española, en algunas situaciones también utilizamos expresiones sintéticas y su origen es latino. Cuando hablamos de adjetivos sintéticos, los adjetivos sintéticos son adjetivos que se forman cambiando la terminación. Está incluido el superlativo o el comparativo en la terminación del adjetivo. No se le añade nada, no se le dice el más, sino se cambia la terminación y con ello ya entendemos que es comparativo o superlativo. Vamos a ver comparativo de superioridad y superlativo de algunos sintéticos en latín. Por ejemplo, levis, que significa leve, levis, leve,
Comparativo es levior, más leve. O sea, no le ponemos nada antes no le decimos más levis, sino le ponemos levior y la terminación or ya nos da la idea que es comparativo. Y levius, poniendo la terminación us, el más leve. ¿Sí? Leve, más leve, el más leve. Rudis, rudior, rudius. Rudo, positivo, más rudo, rudior, y el más rudo, rudius. Acer agrio, acrior, más agrio, acrius, el más agrio. Gravis, grave, gravior, otra vez le ponemos la R, más grave, y para decir el más grave, gravius. Entonces vemos cómo de manera sintética, sin añadirle nada, no tenemos que ponerle este más, simplemente le cambiamos la terminación. Y resulta que hay palabras en español que también formaron, tienen comparativo y superlativo sintéticos, que no usamos otras formas, sino lo hacemos de manera sintética. En este caso, comparativo se mantiene la terminación or, así como en latín, y en superlativo la terminación mo. Por ejemplo, bueno, es incorrecto de decir más bueno. Es incorrecto, es una expresión incorrecta decir más bueno. En caso del adjetivo bueno, usamos el comparativo sintético mejor y superlativo óptimo. Malo, no decimos más malo, aunque sabemos que algunos lo dicen, pero no se dice más malo, sino se dice peor. Es sintético. Y pésimo en superlativo. Grande, menor, máximo. Pequeño, menor, mínimo. Perdón, grande es mayor, grande mayor. Perdón, grande es mayor, obviamente. Aquí hay un error a la hora de hacer la diapositiva. Grande es mayor, máximo. Pequeño, menor, mínimo. Alto, superior, supremo. Bajo, inferior, ínfimo. Bien, aquí recuerdo, revisemos este caso, un error a la hora de elaborar la tabla, la confusión grande, mayor, máximo. Y también tenemos situaciones que en algunos casos superlativos tienen formas sintéticas. Hay algunas otras formas sintéticas solo para los superlativos. Y especialmente para referirnos a unos superlativos en un grado de una especie de exageraciones. Por ejemplo, en latín usamos la terminación isimus o errimus, isimus o errimus. Y en caso ya al pasarlo al español, se convierte en ísimo o se convierte en érrimo. ¿Sí? Originalmente latín era isimus, en español va a ser ísimo, errimus, érrimo. Por ejemplo, fortissimus, fortísimo. Fortísimos, fortísimo. Rudísimos, rudísimo. Nobilísimos, nobilísimo. Antiquísimos, antiquísimo. Es decir, ¿qué es fortísimo? Pues exageradamente fuerte. ¿Qué es rudísimo? Exageradamente rudo. ¿Qué es nobilísimo? Exageradamente noble. Antiquísimo, exageradamente antiguo. Pero también podemos usar, todavía para hacer esta exageración más grande, usar la terminación en latín errimus y en español érrimo. Paupérrimus en latín, en español paupérrimo. Integerrimus, integerrimo. Libérrimus, libérrimo. Acérrimus, acérrimo. Paupérrimo, el exageradamente pobre. Vemos, por ejemplo, cómo tenemos aquí pobre, pobrísimo, que pobrísimo ya sería muy pobre, pero paupérrimo sería todavía más pobre, todavía más exageradamente pobre, paupérrimo. Integerrimus, integerrimo, el más íntegro que nos podamos imaginar. Libérrimo, el más libre. Y acérrimo, el más, bueno, sería de agrio, pero aquí en este caso podríamos usarlo como acérrimo, el más
el más grave, más fuerte, más valiente, el más asiduo, eh, mm, en este caso, por ejemplo, rival. Los jugadores que dejaron sus equipos por el acérrimo rival. ¿Qué sería un acérrimo rival? Pues el más activo, el más fuerte, el más determinante rival que pueda uno tener. A este nos referimos como acérrimo. Entonces aquí podemos ver cómo al utilizar érrimo, al añadirle a una palabra, podemos establecer adjetivos de una manera exagerada. Intenten por ahí con algunos adjetivos a ver qué neologismos les salen, qué palabras nuevas les salen, entendiendo que añadiéndole érrimo siempre será esta expresión de exageración. Pues muchísimas gracias por poner atención y no se olviden que audiatur et altera pars, que quiere decir que debemos siempre de escuchar la otra parte. Siempre debemos de escuchar la otra parte. Traté de utilizar aquí la expresión par, que es parte, pars, para ver que siempre, siempre debemos de poner atención a las dos partes, no quedarnos con una versión. Siempre tenemos que ver las cosas de diferentes lados para descubrir y conocer la verdad. Muchísimas gracias, espero que haya sido de su agrado y se logren aprendizajes importantes.